Paraíso en Hong Kong, capítulo 9, de Bárbara Cartland. ¿A casa? Sí, a Hong Kong. Al Sea Dragón, a sus tesoros y a sus comodidades. ¿Y a qué más?, le preguntaron las gaviotas que volaron por delante de la proa. ¿Y a qué más?, le preguntaron las olas al golpear el costado del barco. A Mike Midway le pareció que el viaje de regreso había sido extremadamente largo. En realidad, el capitán le decía a cada momento que estaban haciendo un tiempo récord y que mantenían una velocidad nunca antes alcanzada. Pero no fue sino hasta que pasaron junto a las islas y se acercaron más a Hong Kong, cuando Mike Midway sintió una sensación de alivio que no deseaba tratar de explicar. Avisaron de su llegada al Sea Dragón por medio del telégrafo, y el gran junco fue llevado al lugar que siempre ocupaba en el muelle. Juntos se reservó otro espacio para el caballo del mar. Llegaron a Victoria y entrada la tarde. El sol todavía brillaba y convertía las aguas de la bahía en oro. Era como si toda la ciudad estuviera esperando su regreso. El muelle estaba lleno como siempre de campesinos, niños, músicos ciegos, conductores de rickshaws y vendedores. Mike Midway no se sorprendió cuando todos lanzaron vivas al ver que el barco se aproximaba al muelle. The Sea Dragón les dio la bienvenida con su sirena. La bandera personal de Mike Midway fue izada en el mástil. Tiempo récord, le estaba diciendo el capitán. Hicimos el viaje en 2 horas menos de lo acostumbrado. Bien hecho, exclamó Mike Midway. La tripulación china, que ya lo sabía, sonreía satisfecha. Sabía que iban a recibir un bono como gratificación de parte de Mike Midway. Y también les había prometido una cena a bordo. Bajó a tierra y se dirigió hacia The Sea Dragón. Los presentes le dieron la bienvenida a casa tanto en cantonés como en inglés. Una mujer desconocida le puso una flor en la mano. Los niños chinos bailaron enfrente de él y gritaban: ¡Fuegos! ¡Fuegos! Hubo otra exclamación general cuando subió a la pasarela del junco. Se volvió para saludar con la mano a los niños y Xing se le adelantó para abrirle la puerta del salón. Él no lo había acompañado a Tokio. «Bienvenido a casa, amo». «Me alegro de estar de regreso», respondió Mike Midway. «¿Todo está bien?» «Sí, todo, amo. Hay un viejo marinero que quiere verlo». «¿Un viejo marinero?», le preguntó Mike Midway. «Se trata de Bill, amo, el amigo de la señorita Armstrong». «¿Qué quiere?», preguntó Mike Midway, y pensó que la última persona en quien deseaba pensar en aquel momento era en la señorita Armstrong. Había regresado con la determinación de no verla, ni ponerse en comunicación con ella. Sin embargo, ahora Bill Down, que cuidaba de ella, había venido a verlo. No debería recibirlo. Le haría ver con toda claridad que no tenía por qué existir ninguna comunicación entre él y la señorita Armstrong, salvo que se tratara de Jimmy. Ya había escrito al director de la escuela diciéndole que él se haría responsable del pequeño. Entonces, ¿por qué había venido aquel hombre? Xing estaba esperando. Era imposible complacer su curiosidad sin ver a Bill Down. «Acabo de regresar de un largo viaje», dijo. «Estoy cansado y necesito un trago». «Ya está listo, amo», contestó Xing. Llenó una copa con champaña que se estaba enfriando en una hielera colocada en un extremo del salón, y se la ofreció a Mike Midway. Entonces se retiró, pero solo hasta la puerta. Mike Midway bebió la champaña lentamente, pues estaba tratando de ejercer autoridad, no sobre Xing, sino sobre sí mismo. La champaña estaba fría y resultaba refrescante, mas por alguna razón que él no comprendía, no le encontraba el sabor. Le molestaba que Xing estuviera esperando. Era obvio que él consideraba que debería ver a Bill Down. Mike Midway dejó a un lado la copa y ordenó de mala gana: «Está bien, hazlo pasar. Dios sabe que nunca puedo tener un momento de intimidad». Xing desapareció y Mike Midway bebió lo que restaba de su copa. Se estaba preguntando por qué habría venido a verlo Bill. En ese momento la puerta se abrió una vez más. «Bill, el amigo de la señorita Armstrong», anunció Xing, sin necesidad de remarcarlo. El viejo marinero, con su pierna de madera y apoyado en un bastón, entró cojeando. Mike Midway lo vio acercarse desde su escritorio
y preguntó con voz un poco irritada: «¿Y bien, de qué se trata?» Bill Downe lo saludó. «Perdone, señor, pero creo que le interesará saber que la señorita Velda está muy enferma». Mike Midway se puso tenso. «¿Enferma?», exclamó él. «¿Qué tiene?». «Lo ignoro, señor, pero el médico se muestra pesimista. Él piensa que la señorita puede morir». «No, no puedo creerlo», exclamó Mike Midway. «¿Qué ha ocurrido?». «Sucedió así, señor», comenzó a narrar Bill Downe. «Después de que usted se marchó, la señorita Velda recibió una carta del director del colegio al cual ingresaría Jimmy. Una carta que le decía. Era una lista de los uniformes que el joven Jimmy debería llevar cuando regrese. Cuando ingrese. Mike Midway lo miró fijamente. «Uniformes», exclamó él en voz muy baja. Aquello era algo de lo que él se había olvidado, algo que no tomó en consideración. «La ropa es costosa», estaba diciendo Bill. Así que la señorita Velda comenzó a preocuparse y a matarse de hambre, buscando la manera de poder ahorrar para comprarla. «Matarse de hambre». Mike Midway casi gritó aquellas palabras. «Sí, señor. Ella casi no ha comido nada, pues gasta solo lo necesario para comprar los alimentos del joven Jimmy». Mike Midway apretó los labios. ¿Cómo se me pudo olvidar que en todos los colegios importantes exigen uniformes a los alumnos?, se preguntó él. «Yo creo», continuó diciendo Bill, «que como está tan delgada, la señorita Velda se contagió de la fiebre que padecía uno de los niños a los que ella les da clases». Hubo una pausa. «Ella tiene fiebre», exclamó por fin Mike Midway, como confirmando lo que Bill le había dicho. «Cada día se ha ido poniendo más enferma», respondió Bill. «La señorita Velda se encuentra en estado de coma. Yo he cuidado de Jimmy hasta esperar el regreso de usted». «¿Y me dice que el médico piensa que está muy grave?». Bill Downe hizo un gesto de impotencia con las manos. «Yo solo pude conseguir un médico chino muy joven, señor. Los demás cobran mucho y quieren que se les pague antes de ver al paciente». Mike Midway abrió la puerta del camarote con mucho cuidado. Las cortinas de las claraboyas estaban cerradas, pero aún así el sol se filtraba en rayos dorados. Una enfermera se levantó de junto de la cama y se acercó a él. «¿Cómo está?», preguntó él en voz baja. «Pasó una buena noche, señor Midway», respondió la enfermera. «Hoy se encuentra un poco mejor». La mujer hablaba bien el inglés, aunque con un acento cantonés. Era china y había sido entrenada en el hospital británico. Mike Midway miró a la cama y después preguntó: «¿El doctor Wang vendrá hoy?». La enfermera sonrió. «Sí, señor Midway. El doctor Wang se sentía muy contento ayer. Él dice que todo se debe a la medicina china». Mike Midway sonrió. Él sabía que la lealtad de la enfermera Lo Nu estaba dividida. Por una parte, respetaba lo que ella había aprendido en el hospital y por la otra, el uso de la herbolaria que aprendiera desde niña. «La señorita Velda está tomando ginseng», afirmó ella al ver que Mike Midway no hablaba. «Es una medicina muy antigua y muy apreciada en China». Mike Midway sabía que aquello era cierto. Él sabía que hasta en los zampanes más pobres, las familias cultivaban raíces de ginseng. Esta era una medicina que había sido utilizada en Oriente desde la Edad Media y que le daba a quien la tomaba fuerza y resistencia. Midway no dijo nada y se acercó a la cama. Lo Nu se retiró y él quedó a solas con Velda. La miró fijamente, tratando de encontrar alguna señal de que en realidad se hallaba mejor. Cuando la vio acostada sobre su cama en la casita miserable, por un momento había pensado que ya estaba muerta. Su cara estaba tan blanca como la almohada sobre la cual se encontraba apoyada. Estaba tan delgada que parecía etérea. Mantenía los ojos cerrados y permanecía muy quieta. Imaginó entonces que era solo cuestión de minutos que le cubrieran el rostro. Y como si invocara aquel poder en el cual creía, Mike Midway juró que ella tenía que vivir. Solo él pudo haber encontrado en tan poco tiempo al mejor médico de todo Hong Kong. Este era un hombre muy ocupado, consciente de su propia importancia. Sin embargo, acudió de inmediato en el carruaje que Mike Midway le envió. Desde el primer momento en que revisó a Velda acostada e inmóvil sobre la cama, los dos supieron que era lo que debían hacer.
Con mucho cuidado sacaron a Velda de la casa, como si se tratara de una delicada pieza de jade. Después la recostaron con mucho cuidado en el asiento trasero de uno de los carruajes de Mike Midway. Rápidamente la llevaron al muelle. Velda jamás se movió mientras era trasladada a bordo del Junco. La colocaron en el camarote principal que Mike Midway había decorado especialmente para él. Por intervención del Dr. Wang, obtuvieron la ayuda de Lonu y de otra enfermera del hospital británico que siempre trabajaba para él. Durante 3 días y 3 noches, el Dr. Wang casi no se apartó de Velda. Para evitar que tuviera que dejar sin su atención a Velda, muchos de los otros pacientes acudieron a verlo al Junco. Solo tenía que pedir lo que deseaba y Mike Midway se lo procuraba de inmediato. La crisis pasó y los 2 hombres comprendieron que Velda iba a vivir. Ambos se sentían tan contentos como si hubieran erradicado una plaga o hubieran encontrado la cura para la tuberculosis. Jamás le podré estar lo bastante agradecido, expresó Mike Midway al Dr. Wang. Si hay algo que necesite para usted o para sus pacientes, solo tiene que pedírmelo. Es usted muy generoso, honorable señor, le respondió el doctor. Cuando el Dr. Wang lo permitió, Decía Dragón se apartó del muelle y atravesó la bahía hacia una de las pequeñas islas deshabitadas. Durante todo ese tiempo no se olvidaron tampoco de Jimmy. Mike Midway lo subió a bordo y encontró a un estudiante inglés para que lo cuidara y le diera clases en sustitución de Velda. Se trataba de un joven muy agradable que estaba encantado ante la idea de poder conocer a Mike Midway. Él se mostraba tan fascinado con el Junco como el propio Jimmy. Mientras miraba a Velda en la quietud del camarote, Mike Midway se preguntó cómo era posible que ella continuara durmiendo durante tanto tiempo y no descubriera lo mucho que él deseaba su recuperación y su amor. El Dr. Wang le aseguró que era cuestión de tiempo. Era un error interrumpir el proceso recuperador del sueño. La enferma ya no está en coma, afirmó el médico. Simplemente está dormida, y después del invierno siempre viene la primavera. Mike Midway comprendió perfectamente lo que él quería decir. Al mismo tiempo, ansiaba ver la primavera en los ojos verdes de Velda y escucharla hablar con la suavidad de su voz. «Aliviate pronto», le suplicó él en silencio, y sintió cómo la fuerza que llevaba dentro de sí penetraba en Velda. Quería inclinarse y besarla para despertarla. Sin embargo, se abstuvo de hacerlo. Enseguida, con un suspiro, Mike se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Desde ahí la contempló una vez más. Le pareció que los cabellos dorados de la muchacha rivalizaban con los rayos del sol que se metían entre las cortinas. Afuera, las aguas mostraban el tono verde de sus ojos. «Ponte bien porque yo te quiero», exclamó él con la voz del corazón. Salió del camarote y cerró la puerta. Velda se movió y volvió la cara hacia un lado. De inmediato alguien acudió para asistirla y un momento después la levantaron con sumo cuidado y le acercaron un vaso a los labios. Se trataba de algo dulce que ya había probado antes. Velda bebió primero un poquito y después hasta que el vaso quedó medio vacío. Y cuando la volvieron a acostar, al fin abrió los ojos. Creyó hallarse de regreso en la habitación de su humilde casita en el campo. No obstante, encontró que el techo no era igual y que se trataba de un lugar desconocido. «¿En dónde estoy?». Le costó mucho trabajo hablar y su voz sonó muy diferente. Una voz china le respondió: «Usted está a salvo en un lugar muy hermoso. Vuélvase a dormir». Ella se preguntó quién era la persona que le estaba hablando. De pronto, unos dedos le tocaron la frente con mucha delicadeza. Percibió la tibieza de ellos y le pareció que eran hipnóticos. Instantes después volvió a sumirse en la oscuridad, de la cual había venido. Velda despertó y le pareció que había estado durmiendo durante mucho tiempo. Ya era de día, por lo tanto, debía levantarse para prepararle el desayuno a Jimmy. Abrió los ojos y en lugar de Jimmy descubrió un rostro que había estado en sus sueños. Ella no se dio cuenta, pero sus ojos se iluminaron y sus labios se abrieron. «Yo estaba pensando en usted. Ya está despierta, Velda.
exclamó Mike Midway. Ya está despierta. Dormí por mucho tiempo. Demasiado tiempo, respondió él. Sin embargo, usted ha vuelto. Se había marchado. Le costaba trabajo hablar, y las palabras parecían salir con dificultad. Sí, ya regresé. Aquí estoy, dijo Mike Midway. Y ahora debe darse prisa para ponerse bien, porque tengo muchas cosas que comentar con usted. Velda sintió la mano de él sobre la suya. «¿Ya regresó?», exclamó, como si eso fuera lo único que le importara, y volvió a quedarse dormida. «¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo es posible que me encuentre en Decía Dragón?». La pregunta pareció derramarse de los labios de Velda, y Mike Midway, quien estaba sentado junto a la cama, sonrió. «He estado esperando para explicárselo todo». Velda sonrió. «Comprendí que eso era lo que usted deseaba hacer, ya que la enfermera tuvo mucho cuidado en no responder a mis preguntas». Velda hizo una pausa y aspiró profundo antes de continuar. «Ella solo me dijo que el señor Midway me explicaría todo, cuanto yo deseaba saber». «Estaba obedeciendo mis instrucciones», repuso Mike Midway. «¿Por qué iba a tener ella el privilegio de despertar a la bella durmiente?» «¿Es eso lo que he sido yo? Durante casi 2 semanas. 2 semanas. No puedo creerlo». Y frunció el ceño. «Recuerdo haberme sentido mal y que me metí en la cama porque casi no podía mantenerme en pie. Después vino la oscuridad». De repente dio un grito antes que Mike Midway pudiera responder. «Jimmy, ¿qué le ha ocurrido a Jimmy?». «Él está bien», le aseguró Mike Midway para calmarla. «Bill cuidó de él hasta que yo regresé a Hong Kong y enseguida lo traje al barco». Mike hizo una pausa antes de proseguir diciendo: «Es necesario que usted se restablezca pronto para que pueda ver por sí misma lo que le está ocurriendo a él». «¿Hay algo mal?», preguntó Velda con temor. «No, pero estoy preocupado por Jimmy. Se ha apoderado de mi barco. A menos que usted ejerza su autoridad sobre él, será imposible evitar que se vuelva terriblemente mimado». «¿Mimado?», repitió Velda con asombro. Entonces observó que los ojos de Mike Midway brillaban y que él se estaba burlando de ella. «Jimmy ha cautivado a mi tripulación», explicó. «Ellos se pasan todo el día jugando con él y tallándole juguetes como solo los chinos saben hacerlo». Velda rió y él continuó hablando. «El capitán le está enseñando matemáticas de una manera mucho más efectiva de como usted pudiera hacerlo». Le sonrió y dijo: «Ahora Jimmy solo piensa en nudos y brazas y está determinado a llevar el timón de mi barco en cuanto salgamos al mar». «No debe dejar que se convierta en una pesadilla», sugirió Velda. «El único problema es que me parece irresistible», respondió Mike Midway. «Es el chiquillo más encantador que he conocido. Espero algún día tener un hijo como él». Él pudo ver que Velda abrió los ojos. Un leve rubor apareció en sus mejillas cuando murmuró: «Estoy segura de que todo es culpa suya por mimarlo. Tiene que ser muy estricto con el chico cuando se comporte mal». «Quizá eso es algo que usted debe volver a hacer», dijo Mike Midway. «¿Acaso me invita a hacer un esfuerzo?», preguntó Velda. «Veo que es demasiado lista como para que yo trate de engañarla», repuso riendo Mike Midway. «Y, por lo tanto, se lo voy a decir en palabras comunes y corrientes. Quiero que se recupere y la necesito conmigo. Tenemos muchas cosas por hacer». Ella quiso preguntar qué cosas, mas no se atrevió a hacerlo. Ayer Velda se dio cuenta de que estaba ocupando el camarote principal de Decía Dragón. En pocas palabras, sacó a Mike Midway de su propia cama. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Las enfermeras le comentaron que ella había contraído una fiebre tropical que era muy peligrosa. También estaba enterada de que el doctor Wang le había salvado la vida. Sin embargo, en secreto pensaba que en realidad fue Mike Midway quien lo había hecho. Mas no tuvo el valor de preguntarle si aquello era verdad. Ahora, cuando Midway le extendió la mano, Velda descansó la suya en ella. «Todavía está demasiado delgada», observó él, cuando le miró los dedos. «Si me como todo lo que me traen las enfermeras, pronto estaré demasiado robusta, como para poder subir a la colina Kingston». «Eso es algo que nunca más volverá a hacer», afirmó él. Velda lo miró sorprendida y después preguntó:
Le ha hecho usted algo a nuestra casa. Se la he regalado a Bill Down, informó Mike Midway, junto con una pensión para que pueda vivir tranquilo. Velda lo miró consternada. ¿Y qué haremos ahora, Jimmy y yo? Eso es algo de lo que vamos a hablar más tarde, respondió Mike. Pero ahora la voy a dejar para que descanse. El niño podrá venir a verla tan pronto como despierte. Ya estoy cansada de dormir, repuso Velda con tono casi petulante. Y deseo ver a Jimmy. Y yo la quiero sana y con nosotros, insistió Mike Midway. Así que por el momento tendrá que obedecer órdenes. De inmediato se puso de pie. Y cuando la enfermera lo miró por encima de ella, Mike le sugirió: apresúrese, está desperdiciando el tiempo al igual que desperdicia su belleza. Al terminar de decirlo se alejó, antes que Velda pudiera pensar en una respuesta. Jimmy tenía mucho que contar. Es muy divertido estar aquí en Decía Dragón, Velda. ¿Y qué crees? Ahora que hemos atracado en una isla para que tú tengas tranquilidad, yo he estado montando. —¿Montando? —exclamó Velda. —Tío Mike —comenzó a decir Jimmy. —¿Tío Mike? —preguntó Velda. —¿Te dijo él que lo llamaras así? Jimmy asintió. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar el final de esta historia. Gracias.